La participación del joven en la construcción de ese plan. Se trabaja con él, es decir, el programa, la participación es más intensa cuando el chico está privado de libertad, porque le tienes disponible todo el tiempo que cuando está en su domicilio. Las medidas de medio abierto no se inician hasta que el juez aprueba el programa, hay unos plazos y durante ese tiempo se entrevista al menor, a su familia, se le conoce, pero también se valoran especialmente sus áreas de interés. Es decir, nosotros, la experiencia nuestra es que un programa de intervención que no contemple sus áreas de interés está condenado a la guerra, cuando no al fracaso, ¿no? Entonces, digamos, no te decía negociar, se negocia con el chaval aquellos aspectos que pueden ser mejor para él, de forma que él también acabe asumiendo un poquito el programa, porque si el chaval no lo asume. Y después hay un segundo paso que para nosotros es muy importante, es que una vez que el programa está aprobado por el juez, su educador de referencia o un técnico del equipo se lo comunica y se lo explica exactamente cuál es el contenido, en qué consiste y cuáles son las consecuencias positivas y cuáles son las consecuencias negativas. Y ahí sí que hay que ser muy claro con el menor, porque si el menor se promete una cosa, esa cosa si el chico cumple, cumplirlo. Por eso a veces tenemos problemas de diálogo, no problemas de diálogo, problemas de entendimiento con los jueces, porque a veces ellos no se sienten presos de su promesa y cuando tú le dices proponemos el cambio de medida porque lo que dijimos está, dice, bueno, pero no. Entonces, con el chaval es muy peligroso porque dice, bueno, ustedes me dijeron que si yo por este lado ustedes y ahora me dicen que no. Es un tema que forma parte del día a día, ¿no? Pero se ha hecho una labor muy potente, muy potente, pero a base del diálogo informal, con jueces, con fiscales, para intentar hablar en relación con el chaval todos un idioma muy parecido, porque el chaval que hemos trabajado con ellos, yo ya les conozco en foto y en ordenador, ¿no? Pero los que hemos trabajado más directamente, el chico entiende o sí o no, como le digas tal vez, estás fastidiado porque tal vez va a ser lo que él quiera entender, ¿no? Entonces yo creo que eso es básico. Quiero aprovechar a hacer otra pregunta, Tomás, en relación a estos objetivos terapéuticos. Sí. En Chile existe la posibilidad, en teoría al menos, de aplicar una sanción accesoria que tiene que ver con intervención en caso de consumo problemático de alcohol y drogas, que ha sido un punto incómodo y molesto en general en su aplicación, que no se le ha aplicado mucho, se le ha aplicado mal. Hay un gran debate a ese respecto. Entiendo hasta donde yo me quedé en la historia que desde la Defensoría en general se ha cuestionado mucho esa medida justamente por el problema de cómo se entiende cumplido o no el objetivo y que en definitiva eso se haría imposible el cumplimiento del objetivo y limitaría las posibilidades de sustitución de la medida o incluso remisión término anticipado por ese objetivo terapéutico que a veces no es tan fácil de alcanzar. Sin perjuicio que sabemos que hay muchos casos complejos de vinculación entre delito y consumo evidente. Quiero saber si es que en eso ustedes han planteado algún tipo de objetivos más parciales que permitan aplicar medidas de ese tipo o no, o si es que definitivamente no existen. Nosotros, dentro del catálogo de las 15 medidas que hay dos, una es un internamiento terapéutico y otra es tratamiento ambulatorio, tratamiento medio abierto, tratamiento institucionalizado, por tres problemas básicos: problemas de enfermedad, trastorno mental, adicción al consumo de drogas o problemas de retraso mental, discapacidad, que pueda requerir. Son los tres motivos básicos. En caso de trastorno mental o en caso de discapacidad, la medida no está sometida al consentimiento del menor, es decir, se le puede imponer en contra de su voluntad. En el caso de internamiento terapéutico o tratamiento terapéutico motivado por adicción al consumo de drogas, se exige la aceptación del menor. Si el menor no acepta, el juez deberá imponerle otra medida del catálogo de medidas, ¿no? Lógicamente, si por esa medida hay por lo menos un presupuesto inicial de que el chico quiere someterse al programa de situación. A veces el presupuesto es también condicionado de forma inducida, ¿no? O vas a tratamiento o vas a la cárcel. Entonces es una motivación muy importante. Muy fuerte. Eso es transversal. A veces dicho finamente, a veces dicho... Haberlo dicho antes. Bueno, la cuestión es que sin su consentimiento formal e informado, aunque sea mal conseguido, la medida por ratones de droga no es posible imponer. Entonces, lógicamente, también es un tema que se ha debatido mucho allí con los jueces y con los fiscales, que son los que básicamente proponen la duración máxima de las medidas, que las medidas tienen que tener en cuenta el qué, el por qué y el objetivo. Es decir, plantear una intervención, una libertad vigilada que tenga como contenido que el chico asista a la escuela, que la medida tenga 4 meses y sea firme en el mes de junio cuando acaba la escuela,
es como un absurdo. Es decir, esos tiempos, en la hora de fijar la medida, son necesarios tenerlos en cuenta. Primero, la duración de un curso escolar son 8 meses, con lo cual lo normal sería que la medida durara 8 meses, no 4. Y segundo, que si la medida es firme en el mes de junio, que no hay colegio, pues los 3 primeros meses de la medida va a ser un incumplimiento porque no vaya al colegio, porque no hay colegio, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de situaciones son tremendamente trascendentales en la justicia juvenil, ¿no? Ordenar esos aspectos que no siempre es posible, ¿no? Pero que habría que tener en cuenta. Bueno, y en cuanto a allí, una vez que el chaval está en el programa de deshabituación, digamos, los tiempos los marcan los terapeutas, básicamente, también en la medida que la persona funciona bien el programa y su nivel de peligrosidad en relación al consumo puede ir descendiendo, aunque no haya completado el programa, pues se puede contemplar la suspensión condicional a que siga, otra serie de alternativas, ¿no? En todo caso, en Castilla y León, donde yo voy, también en otras comunidades, tenemos programas que llamamos de apoyo y otros de prevención y otros de apoyo a la inserción. Y es que nuestra legislación permite que continuemos las intervenciones una vez finalizada la medida, si el menor consiente. En el caso que sea menor de edad, tiene que consentir el menor y la familia. Con lo cual, cuando son programas de deshabituación o intervención psiquiátrica y demás, lo normal es que la familia del menor acepte, porque en el fondo está quitando un problema al padre de casa, ¿no? ¿Eso al alero de la sede criminal o de protección? ¿Al alero de la sede criminal? Es un programa que llamamos desde justicia juvenil, porque tenemos prevención, ejecución y intervenir diciendo, dijimos, nos preguntaron cuántos días tenemos para empezar el tema. Y bueno, quizás volver a América Latina, quizás Jorge.